release from in the morning. IBI, audio digital. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio UNAM. Este es el programa Prisma RU. Me da mucho gusto recibirles, darle la bienvenida a este espacio que transmitimos los de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Soy Deyanira Morán. Hoy quiero invitarlos a que nos acompañen, pues vamos a tener varios temas, entre ellos ya está en la línea telefónica y le damos la bienvenida a este espacio al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Él es investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en la frecuencia de Radio UNAM. Y para nosotros también es un gusto que nos invite a esta próxima actividad, que es el Congreso Internacional de Metadatos, que se va a efectuar del 28 de mayo al 1 de junio. Y bueno, pues desde el Seminario de Metadatos de este Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, pues hay varios objetivos, como analizar las distintas estructuras, esquemas de los metadatos. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar dentro de este congreso, doctor? Bueno, principalmente esta segunda edición del Congreso de Metadatos tiene como tema principal la revolución de los datos, o en su término en inglés, que es el Big Data, que tiene que ver justamente con el uso masivo de datos que hay en el Internet. Hablar de metadatos y hablar de datos es una cuestión ya tan común entre todos nosotros como personas, público en general, investigadores, académicos, en la práctica profesional. Tenemos datos digitales en distintas categorías, distintas especies, y bueno, estar con esto nos significa mucho el poder compartir experiencias desde lo que es la parte humanística, la parte social, la parte científica, y el dato está siendo importante. Hace unos años, prácticamente casi 70 años, un filósofo, Ortega y Gasset, hablaba del libro como conflicto. En ese entonces el libro era un conflicto porque empezaban a generarse bastantes publicaciones o ediciones que se tenían. Ahora pues se traslada a esta época actual y habla del dato como un conflicto. El dato en las redes sociales, el dato de un GPS, el dato de lo que usamos en una transacción bancaria, pues está siendo usado y reusado a una velocidad que no tenemos cabida de respuesta inmediata, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para ir entendiendo también esto, antes de que me diga para quién va dirigido también este congreso, ¿cuál sería esta definición? ¿Cómo podríamos entender? Nos hablaba de toda esta información que se encuentra en la red. Datos, podemos encontrar datos, pero también están los metadatos, que serían como los datos o la información acerca de esos datos, es decir, las características de los datos que encontramos en Internet. ¿Es más o menos así? Sí, bueno, el metadato es una construcción que tiene una estructura muy importante. Primero, el meta es en donde guardamos la información y el dato es el que nosotros proporcionamos. Ahí es la definición más simple, es esta de metadatos, ¿no? Donde se guarda la información. Donde guardamos formatos, donde guardamos información, y lo otro es lo que aportamos nosotros. Muy bien. Y como estos lugares donde podemos, por ejemplo, el caso de Wikipedia, donde la gente puede meter datos. Exactamente, Wikipedia es una estructura que tiene un meta y lo que nosotros reportamos de información es un meta, el dato. Donde depositamos todos esos datos, ¿no? El espacio, digamos. El espacio, justamente. Los huequitos donde nosotros llenamos, ya sea en un Facebook, en un Twitter, en un Instagram, en algún software que estamos utilizando digitalmente, es una estructura ya preestablecida, en donde nosotros ya sea con la imagen, con la voz, con el texto, estamos ingresando, completando ese meta. Así y sería el dato.
Pues sí, son cosas que además es importante conocer porque las utilizamos todo el tiempo, todos los días estamos con este flujo de información que podemos hallar en las distintas plataformas, y también es importante no solamente conocer el dato, sino quizás saber quién está haciendo toda esta recopilación que hay de datos, para también pues conocer las características de ese sitio donde se guarda, qué tan confiable, por ejemplo, puede ser una información, ¿no? Sí, exacto, o sea, justamente los metadatos te van a dar esa confianza en cuanto a la ubicación donde se encuentra el depósito de la información, que son las bases de datos, y aquellas que son falsas, en donde podemos caer sin darnos cuenta por desconocer toda la estructura que tienen los metadatos y cómo los configuran los tecnólogos para que esto opere como una información digital. Es decir, nosotros podemos, mediante la información que podamos adquirir, identificar estos metadatos, si son factibles o son verídicos o no los datos que podemos encontrar en esto, o por lo menos si son plataformas serias. Esto nos daría también parte de ese conocimiento de cómo está estructurado los metadatos. Exacto. Sí, nosotros cuando nos dicen confía en este sitio porque es de una Secretaría de Estado, ¿no? Sí. Por ejemplo, o es de una institución médica que es confiable, pero sabemos que hay quienes hacen clones de esas plataformas y justamente nosotros como usuarios finales desconocemos si es una plataforma verídica o es una plataforma falsa, y de ahí pues también a nosotros como usuarios nos corresponde estar al pendiente para que nuestros datos no caigan en mal uso y con personas que pues abusan de nuestra información que estamos poniendo sin darnos cuenta que va a ser después posiblemente falsificada. Muy bien, entonces todo esto va a ser parte de lo que podemos encontrar en ese congreso para entender todo este tema de los metadatos. Sí, exacto, vamos a tener desde lo que son 6 temáticas las que se plantean, que tienen que ver con los datos enlazados y la interoperabilidad de esos datos, la visión de los datos dentro de la industria .4.0, los datos como ciudadanía digital y gobierno abierto, los datos científicos y una política hacia ciencia abierta, los perfiles y equipos de trabajo que están justamente trabajando en todo dinámica de los datos, y lo que es la web semántica. Esos serían a grandes rasgos los temas que abordaríamos en este congreso. ¿Y para quién va dirigido este congreso? Va dirigido para todo público y bueno, con la intención de llegar a los investigadores, profesores, estudiantes de tanto de la bibliotecología y de los estudios de la información, archivística, museografía y todos aquellos que se dediquen a organizar información en distintos entornos, empresas, radiodifusoras, televisoras, todos aquellos que todos manejamos datos en este momento y justamente es darle esa orientación para que conozcan qué más hay de lo que están haciendo con la información digital. Claro, conocer la raíz de toda esta información que hay en la red. Todavía falta tiempo, es bueno que la gente vaya conociendo que se va a llevar a cabo este congreso. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿En qué horario, doctor? El congreso se va a llevar a cabo en el Auditorio Alfonso Caso, aquí en el campus central de Ciudad Universitaria, los días 28, 29 y 30 de mayo. Y el 1 de junio, ¿verdad? Y 1 de junio, sí. Y bueno, la información la podrán encontrar en la página del instituto, que es de iibi.unam.mx, o más sencillo, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y encontrarán ahí la información en cuanto a la inscripción y todos los eventos que va a haber adicionales al congreso principal. Muy bien, bueno, pues ahí está, ahorita lo compartimos también en nuestras redes sociales, www.iibi.unam.mx, toda la información, poner en el buscador el instituto y ya de esta forma nos podemos informar sobre este Congreso Internacional de Metadatos. Internacional, además, este congreso, doctor. Exacto, sí, exactamente. Tendremos invitados para que hablen de datos en la educación, datos en la industria, datos en la ciencia. Entonces está muy muy interesante y creemos que es para toda la comunidad universitaria es de gran utilidad ver
cómo sus datos, desde la ciencia que estén desarrollando, pueden ser usados y pueden ser vistos, ¿no?, en distintas plataformas. Muy bien, y ya cercana a la fecha, pues también vamos a ir recordando acerca de este congreso. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No, a ustedes igualmente, muchas gracias y felicidades por su programa. Muchas gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, investigador y secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.